Vamos a estudiar en esta ocasión el teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros en la clase 1.5. Vamos a analizarlo a partir de un problema inicial. Demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a este es igual. Lo que nos está diciendo el problema es que ya tenemos dos ángulos que son iguales. Los ángulos que son iguales nos los está dando aquí con una rayita. Están marcados con una rayita, están señalados. Y en este caso nos está diciendo que el ángulo B es igual al ángulo C. Lo que nos pide demostrar es que si los ángulos son iguales, entonces los lados que están enfrente son iguales. Es decir, que lo que me está preguntando es si este lado es igual que este, lo que estoy marcando. Eso es lo que tenemos que demostrar. Es decir, si dos ángulos son iguales, yo tengo que demostrar, o usted tiene que demostrar si los lados que están enfrente también son iguales, también tienen la misma medida. De eso se trata. Para poder hacer una demostración tenemos que partir de lo que el problema nos asegura. Eso se llama hipótesis. ¿Qué es lo que el problema nos está diciendo? Primero tenemos que trazar una bisectriz como lo hicimos en la clase anterior. Recuerden que definimos una bisectriz y dijimos que es un segmento de recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, que al trazar esa bisectriz, lo que hemos logrado al trazar la bisectriz acá es que este ángulo tiene que ser igual a este. Son de la misma medida. Porque como tracé la bisectriz, entonces lo partió en dos partes iguales. Y también sirve como mediatriz porque este lado va a ser igual que este otro lado. Eso lo vimos en la clase anterior. Parte el ángulo en dos partes iguales y ese lado también lo parte en dos partes iguales. Entonces al trazar la bisectriz CAB, en el ángulo CAB, que sería esta, es la línea roja, a eso se refiere, se tiene que, veamos, en primer lugar, el ángulo DBA se refiere a este ángulo, mire, ese ángulo es igual a DCA, a este. O sea, lo que me está diciendo es que este ángulo es igual que este. Esa es la hipótesis. ¿Y la hipótesis de dónde la saco? Del mismo problema. El mismo problema ya me estaba diciendo que esos ángulos son iguales. Entonces siempre vamos a partir de la información del problema para poder hacer una demostración. Y en este caso, el problema ya me decía que esos ángulos eran iguales. Esa es la información que voy a utilizar para poder hacer la demostración. De ahí vamos a partir. Por otro lado, al construir la bisectriz, quedamos que este ángulo era igual que este. Estos dos chiquititos que están marcados con una rueda. El ángulo DAB, que sería DAB, es este de aquí, el de la izquierda. Y el ángulo DAC es el de la derecha. Entonces lo que me está diciendo aquí es que ambos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque tracé la bisectriz. Para eso trazamos la bisectriz, esta línea roja, para que estos dos ángulos me quedaran iguales. Es decir, que el ángulo original se partiera exactamente a la mitad y el de la izquierda y el de la derecha también fueran iguales. Entonces ya tenemos dos cosas, que los ángulos de abajo son iguales y estos ángulos de arriba también son iguales. Luego, por teorema de suma de ángulos internos, ¿a qué es igual el ángulo BDA? BDA es este ángulo de aquí. ¿A qué es igual ese ángulo? Según la suma de ángulos internos. Como ya sabemos que la suma de ángulos internos es 180 grados. Entonces, si a 180 le resto este ángulo y le resto este otro, me va a quedar el ángulo BDA. BDA. Lo voy a marcar para que sepan de qué estoy hablando. El ángulo del que me está diciendo es este. Mire, ese es el ángulo BDA. Para poderlo calcular, a 180 grados le tendría que restar este ángulo y le tendría que restar este ángulo. Eso es lo que me dice el problema. Por otro lado, del otro lado haríamos lo mismo, exactamente lo mismo. El ángulo, si lo veo desde la otra perspectiva del otro triángulo, para poder hallar este ángulo, a 180 le tendría que restar el ángulo en C y este ángulo. Eso es lo que dice aquí. Entonces vemos que es exactamente lo mismo. Aquí, al reducir términos semejantes, ¿qué es lo que va a suceder? Vean, arriba tenemos 180 menos, aquí sería 180 menos el ángulo de BA, sacándolo del agrupador, ¿verdad? Menos el ángulo de BA, menos el ángulo de AB. Eso tendríamos que ver. Luego, por otro lado, en el caso de abajo, a 180 grados, le tendría que restar el ángulo de CA y también le tendría que restar el ángulo de AC.
Eso es lo que me dice el problema. Tendría que hacer a 180 restarle eso. Pero resulta que todos esos ángulos son iguales. Son iguales. Cada pareja de ángulos es exactamente la misma. Este con este y este con este. Tienen exactamente las mismas medidas. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual que este y este ángulo es igual que este otro. Al final tenemos que eso va a ser el ángulo CEA. Es decir, que estos dos ángulos son iguales. Miren. ¿De qué medida van a ser? Bueno, en este caso tendrían que ser de 90 grados, aunque no lo necesitamos. Pero el punto es que hemos podido demostrar la congruencia entre los dos triángulos, porque ya vimos que si los ángulos son iguales, entonces los lados también lo tienen que ser, necesariamente. ¿Por qué razón? Porque este ángulo está formado por este y por este lado. Si el ángulo B mide lo mismo que C, entonces este lado tiene que ser igual que este y el chiquito tiene que ser igual que el pequeño también. Dicho en palabras más sencillas, lo voy a ir marcando. O sea, lo que estoy diciendo es, el ángulo B está formado por este y el ángulo C tendría este lado, que tienen que ser esos dos entre sí de la misma medida. Y luego, en el caso de abajo, este lado, que es el BD, tiene que ser igual a DC. Eso es lo que estoy diciendo. Para que los ángulos sean iguales, los lados tienen que ser también iguales, los lados que lo forman. Entonces, en resumen, AB y AC tienen que ser iguales. El resultado se suele enunciar así. A ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Es decir, que los lados que están enfrente de ángulos iguales también tienen entre sí las mismas medidas. De eso se trata. Por ejemplo, para terminar esta parte, aquí en estos dos ángulos son iguales, vean los lados que están enfrente también lo son. Es así de sencillo esto. Entonces usted solamente tiene que recordarlo. Esta demostración usted no la va a hacer. No, simplemente a la hora de resolver un ejercicio usted tiene que acordarse que los ángulos que están enfrente de lados iguales también son iguales. En un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen que o deben tener la misma longitud. Aquí pide demostrar que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es equilátero. Si todos los ángulos son iguales, entonces el triángulo es equilátero. Desde donde lo veamos, por supuesto que tendría que suceder. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, este lado ya me está diciendo que este ángulo es igual que este. Bueno, los tres lo son. Entonces los lados que lo forman tienen que ser iguales. Este lado con este deben tener la misma medida. Y de hecho es así, como todos los lados son iguales, el triángulo es equilátero, no hay manera de que un ángulo salga diferente. Aquí aplicamos el resultado demostrado, ya sabemos que dos lados son iguales, entonces tendríamos que ver si el teorema se cumple para los tres lados, y por supuesto que se cumple. El triángulo es equilátero porque AB es igual a BC y BC es igual a CA. Entonces todos los ángulos tienen que medir lo mismo. ¿Cuánto miden? Tienen que medir 60 grados. ¿Por qué razón? Porque como la suma es 180, entonces la sumatoria de los ángulos tiene que ser 60 más 60 más 60. Si usted hace esa suma, le va a dar 180 grados. ¿Ve? Le da 180 grados. Y como da 180 grados, entonces la única manera de que los ángulos sean iguales es que todos midan 60. No puede haber otra medida. Si los tres ángulos miden lo mismo, la única solución posible es que midan todos 60 grados. Aquí les pide demostrar que los triángulos que se han generado ahí son equiláteros, en la página 120. Y eso está fácil, porque vean, ya les están diciendo que los lados son iguales, entonces tienen que ir viendo que todos los ángulos van a tener la misma medida. Y si los ángulos tienen la misma medida, los lados también deben tener la misma medida.